Ya. Siendo ya las 8:03, hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Les saluda Jim Salinas, kinesiólogo. Les habla aquí desde la comuna de Iquique, región de Tarapacá. Hoy martes 20 iniciamos una nueva temporada de Voces de Envejecimiento, yo como conductor. Este 2026, a través de El Geronto Javier, iniciamos con el ciclo de funcionalidad integral en la vejez. Un espacio pensado en un conversatorio para visibilizar el trabajo de personas con personas mayores, en las cuales en nuestro país se ven dificultadas por ciertos territorios, dispersión geográfica, culturalidad, y de eso vamos a conversar en este primer capítulo. Le quisimos titular Visibilizando el envejecimiento rural con dignidad y pertenencia cultural. Queremos abrir una conversación necesaria sobre lo que significa envejecer en contextos rurales del norte de Chile, donde la dispersión geográfica, el arraigo territorial y las prácticas culturales configuran una experiencia de vida única, que para ello nos va a acompañar Ignacia Torres en este momento, terapeuta ocupacional. Ella tiene experiencia tanto en el ciclo infantil, tanto en el ciclo con personas mayores. Ya estará en un breve momento. Vamos a esperar que se conecte la gran parte de gente. Saludo aquí a todos los que nos sintonizan a través del Geronto Javier. Hoy martes. Sin más preámbulo, les presentamos aquí a Ignacia Torres, terapeuta ocupacional. Para los que se sintonizan, eso, bien. Hola. Hola Ignacia, ¿cómo estás? Bien, tanto tiempo. ¿Y tú? También, mucho tiempo ha pasado. Demasiado. Súper bien. Hay que esperar a que se conecte alguien. Es que esto es muy nuevo, como que yo no... Sí, oiga, estamos totalmente en vivo, ya. Es mi primera experiencia como conductor en estos espacios, así que vamos a esperar un poquito que se conecte Ya. un puñado de gente, pero comentarle un poquito que quien nos acompaña, Ignacia Torres, vamos a abordar su experiencia en la implementación del programa Más Adulto Mayor Autovalente en la comuna de Huara. Un territorio compuesto por 33 pueblos, algo particular, una historia larga que Sí. vamos a empezar a iniciar. Ignacia, preséntese al público. Ya. Hola a todos, mi nombre es Ignacia Torres, soy terapeuta ocupacional. Como mencionó mi compañero, la costumbre, Oh, la eh, mi, costumbre. mi ex compañero, mi colega, yo trabajo con persona mayor, con el ciclo de persona mayor, y también he tenido experiencia con el ciclo infantil. Perdón que tengo un gatito acá. Que tengo experiencia con el ciclo infantil. Me he desempeñado harto en el programa Masama, tanto en la zona urbana, o sea, tanto en la zona rural como en la zona urbana. Tuve la oportunidad de poder también trabajar en un Masama que fue en el de Iquique, y también estuve un añito y medio trabajando en el Masama, implementándolo junto al GYM en Huara. Fue un desafío bastante grande porque los dos no sabíamos mucho qué hacer, así que entre los dos ahí nos fuimos sumando, ayudando y aportando. Así que eso, tengo experiencia en demencias, en estimulación cognitiva, ¿qué más? En la arte terapia, en el último y me hice un cursito de arte terapia, así que Perfecto, ahí excelente. estamos, ahí estamos perfeccionándonos y actualizándonos como siempre. Así que eso. Ignacia, interesante. Tú mencionaste en tu relato que implementaste un programa. Este programa de personas mayores
es uno de los más exitosos en la atención primaria de salud en Chile y nos gustaría saber, uy, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estuvo esta experiencia? Duro. Implementar un programa importante, una responsabilidad. Cuéntanos, ¿cómo estuvo? Eh, Fue duro, fue difícil, ya que igual tuvimos que trabajar mucho nosotros a aprender igual desde cero, porque la atención primaria en el área rural es distinta al área urbana, la verdad. Muchos Claro, dicen que se parecen mucho, que trabajar en un consultorio en Iquique, para los que son del norte, pero en realidad no, es más complejo porque tienes que trabajar con pocos recursos o recursos que llegan un poco tarde. claro. Entonces, claro, nosotros tuvimos que, yo no conocía a Guara, yo nada, entonces ahí con el guía tuvimos que movernos, viendo qué pueblos hay pueblos que están a 3 horas, que vive una persona mayor en donde nosotros íbamos para allá y, y nada, o sea, trabajar de manera muy administrativa. Muchos piensan que el Masama es puros Talleres y talleres, talleres. solo talleres, y en realidad no son solo talleres, más cuando hay muy poco recurso humano. Entonces, cuando hay muy poco Claro, recurso humano, todos tenemos que hacer de todo. claro Entonces, que sí. en ese momento, nosotros tuvimos que hablar con la oficina de persona mayor, hablar con la dirección del CESFAM también, donde que nos dijeran a cuántas horas está tal pueblo, porque convengamos también que no teníamos movilización, entonces teníamos que movernos con las rondas médicas y ya con el tiempo poder tener un auto que lo teníamos como por 3 meses, si no me equivoco, y ahí nos movíamos a lugares que queríamos nosotros. Pero fue un trabajo bastante arduo porque hay que tener en claro que el Masama no estaba proyectado para Guara. Eh, Masama no era como, porque el programa Masama siempre va a estar proyectado para algunas comunas. Claro. Entonces, Guara no estaba dentro de esas comunas, pero fue un desafío igual lo que hicieron tomar, eh, porque es bien rural. Uno ve la ruralidad total ahí, así que uno ve para las que son terapeutas, para las que son fonoaudiólogas también que trabajan ahí en el Masama, igual es complejo porque uno lleva sus materiales que plastificados quedan llenos de tierra, como que uno tiene que llevar plastificado porque quedan llenos de tierra, igual ahí en los kines tienen que llevar sus cosas, que yo les metía las cosas en una bolsa de basura porque si no queda todo lleno de tierra, entonces cumplir esas cosas, porque también para los que trabajamos en APS son puras metas. Entonces, a nosotros teníamos que cumplir una meta y la cumplimos. Entonces, por esa misma razón, el programa tuvo una continuidad del 2024 al 2025 porque el Claro. programa, yo soy súper desordenada, que soy dispersa. El programa empezó en 2024, empezó en agosto del 2024, nosotros cumplimos la meta que se nos pidió, y después de eso, como vieron que se podía hacer, porque creían que por la dispersión geográfica que existe en Guara, porque realmente hay pueblos que están o a 2 horas, 1 hora y media, el que les comenté que está como a 3 horas, entonces es bien complejo eso. El hecho de que podamos como cumplir esa meta con la dispersión geográfica que hay, y es lo que siempre como que dejábamos en claro, cuando nos venían a supervisar, cuando estén estas supervisiones que son por protocolo, nosotros siempre dejábamos en claro que la dispersión era una problemática, pero más bien no era un impedimento para poder ir a realizar estos talleres. No sé qué más podría decir. Pero bueno. Interesante la aclaración que hace la colega en implementación de un programa. Eh, en el programa pasado nos interesaba mucho contar con la experiencia de una terapeuta ocupacional en personas mayores y sobre un entorno rural. Tú nos indicas que Guara, bueno, para los que se conectan ahora hace poco, ¿dónde se preguntarán dónde queda Guara? ¿Qué están hablando estos dos colegas? ¿De qué están hablando? Estamos ubicados en la región de Tarapacá. Tú me mencionaste que habían 33 pueblos y Guara era la capital comunal de Guara. Ujú. Exacto. Mencióname
algunos pueblos, no sé, cuéntame tu experiencia. ¿Cómo fue eso de las rondas rurales, médicas? ¿Iba en camioneta? Cuéntame un poco. Yo soy la Eh, dupla de Ignacia para los que se conectan igual. Fuimos los que implementamos el programa, pero queremos saber desde la mirada de la terapeuta ocupacional. Cuéntanos un poquito. ya. Mm, con el tema de las rondas médicas, mensualmente actualmente se hacen rondas médicas en donde se van a ciertos pueblos que se dividen porque la comuna de Huara está dividida, abarca de costa a precordillera, Claro, y está dividida en quebrada baja y en quebrada alta. En Quebrada Baja, para los que son del norte, está Tarapacá, está Pachica, que muchos conocen, en donde se celebra la fiesta San Lorenzo, está el Lolo. Entonces, ahí se hacen esas como fiestas y ahí vamos nosotros. Y para Quebrada Alta íbamos harto a Guaviña, a fin de año logramos ir a Jaña, que era algo que con el gym queríamos hacer, pero nunca pudimos ir por lo que les comentaba, por el tema de la movilización, no porque no quisiéramos. Logramos ir a Jaña, hacer un par de talleres ahí. ¿Y cuál otro más? Cultane. Cultane, que es un pueblo que está a 3 horas, en donde vive una persona, y esa persona es mayor, una persona mayor. Y ahí nosotros teníamos que ir, eh, hemos ido hasta con nieve para allá, con entonces, nieve, imagínate. hemos ido con nieve, entonces igual desafío, pero es una experiencia igual muy grata, que yo creo que fue de crecimiento personal y profesional para ambos. Y para mí como terapeuta ocupacional es súper gratificante también, porque desde Claro. la terapia ocupacional se trabaja mucho desde la cultura. Cuando uno está estudiando terapia ocupacional, a uno les dice que uno tiene que tener mucho en cuenta lo que es la cultura de la persona. Pero eso es distinto a cuando uno va a una comuna rural y uno ve a las personas que hablan aymara, uno ve a las personas que hacen la pagua. Entonces, eh, Interesante, ¿eh? eso a nosotros como que tú no, como que como que muy coloquialmente, no te cae la teja de que realmente tienes que trabajar con la cultura. Claro que sí. Entonces, claro, pues cuando estás estudiando a ti te dicen, no, considera la cultura de la persona. Ya, le hacen una entrevista a la persona y dice, es aymara o es quechua, pero ¿qué pasa cuando tú vas a una localidad rural y te encuentras con una persona que habla aymara? Y ni siquiera aymara si hay personas que saben aymara, yo nunca entendí muy bien esto, pero son personas que hablan aymara, pero como de Bolivia, que una vez nos pasó. Entonces, queríamos hablar con una persona mayor y esa persona mayor hablaba aymara, pero era una aymara de Solo Bolivia. Aymara, nada de español. Entonces tuvimos que hablar con la hija y que la hija hablara con ella. Entonces son cosas que igual es como un despertar quizás, porque a nosotros es la educación que, no solamente en terapia ocupacional, sino que en todas, que nos enseñan a aymara, o que nos enseñan a hablar o a tener un poquito más de lo que es la cultura. Yo el año pasado tuve que participar en una pagua, entonces yo no tenía idea qué tenía que hacer en una pagua. Tú Entonces, dices que hace falta un nexo intercultural exacto, entre el profesional y la comunidad que exacto, uno quiere atender, una cosa así. exacto, sí. Claro. Entonces, claro, uno tiene que, igual las personas allá tienen una muy buena voluntad, te dicen, no, yo te voy a enseñar cómo se hace esto. Entonces, ahí a mí me enseñaron, entonces, a mí como Teo, a mí fue como algo muy, muy bonito, muy grato poder participar, por ejemplo, en una pagua fue muy significativo, porque es algo que los hace sentirse con significado a las personas, porque eso es lo importante y lo gratificante desde la terapia ocupacional, hacer que la persona tenga un sentido de pertenencia. Uno diría, claro, uno es parte del Masama, uno como terapeuta ocupacional uno tiene que hacer el taller de estimulación cognitiva, claro, pero no es lo mismo que hacerlo en un contexto urbano. ¿Por qué? Porque cuando tocó hacer la pagua, nosotros íbamos a ir a hacer el taller, pero resulta que antes de hacer el taller, las personas mayores dijeron,
tenemos que hacer una pausa porque va a empezar una obra del agua y necesitamos que todo sea para buena obra. Entonces, Claro. nosotros no pudimos, no, tenemos que hacer el taller y después de eso, nada más. Entonces, Ni hablar, negarse. no podemos hacer eso, po. Entonces Negarse no. tuvimos que ir ahí, hacer todo este ritual. Entonces, si alguna terapeuta lo llega a ver, los rituales, la cultura, entonces son como muy, muy importantes como poder conocerlos al momento de entrar a un trabajo o incluso a una práctica, quizás. Oye, muy interesante eso que dice Ignacia. Mira, siempre enfocando en el tema de la terapia ocupacional, el live pasado, donde Javier nos sintonizamos con la otra conductora, que es Valentina, que va a hacer el programa el día jueves, que es fonoaudióloga de Coyhaique. Bueno. Lo que yo quería es preguntarte más o menos desde el punto de la terapia ocupacional, ¿qué significa envejecer a una persona mayor? ¿Qué significa envejecer en un contexto rural? Siempre pensando en que sabemos que, por ejemplo, tú me hablabas de que la terapeuta ocupacional, la fonoaudióloga, era la que hacía la parte de estimulación cognitiva en la población, pero hablan un poquito más del rol de la terapeuta ocupacional. El rol de la terapia ocupacional en el envejecimiento siempre se encasilla en cómo poder siempre se lleva como a la estimulación cognitiva, a trabajar la memoria, a trabajar la atención, la concentración, porque todo lo que nosotros sabemos es que cuando una persona envejece, se va deteriorando más. Claro. Entonces, pero el tema acá es la participación social. Entonces, es súper importante el rol de la terapia ocupacional en que la persona pueda ser alguien activo dentro de la comunidad, de manera autónoma e independiente, que es lo que todos nos enfocamos, pero es también que pueda hacer redes, que es lo que igual nosotros hacíamos mucho en el Mazama, que era trabajar de manera intersectorial. Lamentablemente espero que este año siga creciendo. Nosotros como hablando como de Más Ama, éramos la única oferta programática. Entonces, si nosotros íbamos a Chiapas, no hay un lugar en donde todos los días alguien haga algún tipo de actividad para personas mayores. Para personas mayores. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Ahí la terapia ocupacional se ve muy limitada también en poder motivar a las personas para que puedan participar en alguna actividad de su comunidad, porque Chiapas queda a 2 horas de Huara. Entonces, la persona no puede bajar 2 horas porque hay recorridos, los recorridos no están todos los días, entonces igual es complejo, es desafiante, por eso digo que igual es súper distinto a la terapia ocupacional rural a la terapia ocupacional urbana. Una vez una compañera de trabajo que estuvo ahí con nosotros en Guara me dijo, tú para trabajar acá en Guara te tiene que gustar rural. Entonces, ahí yo llevaba creo que llevaba como un mes. Un mes, y te dijo esa recomendación. Llevaba como un mes. Entonces, claro, pues te tiene que gustar rural. Entonces yo ahí empecé a ver bien que uno a veces, como terapeuta ocupacional, pierde como el foco o a veces se ve como un poquito invisibilizada la profesión, porque a veces uno puede hacer muchas cosas o a veces se confunden los roles, porque a veces dicen, nos confunden mucho al ateo y al kine, siempre van a decir que la terapia ocupacional es un poco de kinesiología, un poco de psicología y un poco de trabajo social, pero en realidad es mucho más que eso. Es mucho más que eso, entonces lo que en el envejecimiento es poder motivar a las personas, en poder hacerlas sentir mejor consigo misma participando en la comunidad, porque las personas mayores tienden a aislarse mucho. Entonces, cuando se tienden a aislar, hubo un caso igual allá en Guara de una persona, que no voy a decir el nombre, que esta señora, una mujer, era muy aislada. Ella estaba en su casa y era su lugar, ella no se movía de ahí, no hacía nada. No quiero ir para allá, no quiero hablar con nadie. No quiero ir para allá. Entonces, lo mejor en mi casa. Sí, entonces ahí no fue mi rol de terapeuta ocupacional, sino que fue de mi otra colega, que es Roxana Miranda, que era
otra terapeuta que trabajaba Otra ahí. terapeuta ocupacional. Exacto. Y ella fue la que hizo, motivó a la señora en sus sesiones de terapia ocupacional a que participara en la comunidad. ¿Y cómo iba a participar en la comunidad? La ingresó al Masama. Entonces ahora esta señora está ahí, actualmente sigue participando, ella de verdad que ella nunca, nunca iba a ir a un viaje con todas las personas mayores de Guara a La Tirana, ella nunca iba a hacer eso, pero ahora ella sí lo hace. Entonces ella participa en todo, ella hace los trajes, cambió por completo. Y así muchos casos más pasó, y ahí uno ve que el trabajo de la terapia ocupacional es poder empoderar a las personas en poder participar en la comunidad, en este caso las personas mayores. Qué importante a los que nos sintonizan ahora, la terapeuta ocupacional nos habla sobre que el rol de la terapia ocupacional influye directamente en la participación social de las personas mayores, sobre todo en comunidades rurales donde tienen creencias, donde el territorio es aislado, donde la dispersión geográfica es alta, donde la accesibilidad muchas veces es difícil. La terapeuta ocupacional Ignacia con el kinesiólogo Gis Salinas en plena nieve, tratando de buscando al tío Lute a 3 horas de la capital comunal, que era Guara, que Sí. es Cultane, difícil. Sí. Aquí vamos a dar un break aquí, vamos a saludar a Gonzalo Mardones, nos dice Kim Salinas, Qué buen oye, nombre. totalmente mis bendiciones. Fonoaudióloga Fernanda dice, el campo clínico se está expandiendo, buena idea implementar lenguas aymara y demás. Buen consejo la colega, nos resalta ahí lo que tú comentabas también de esta como nexo intercultural que debe tener el profesional con la persona que va a atender, sobre todo pensando en personas mayores. Saludamos a Martuca Zumba, profesora Marta, Hola, Marta. impecable. Ella es Guarina, ¿eh? Guarina, Guarina. ¿Quién más que ella nos puede desmentir o nos puede confirmar lo que decimos? Exacto. Ella sabe mucho. Grande De lo colega, que dice trabaja. fonoaudióloga Fernanda. Valentina Cofré, jueves, sintonicen al Geronto Javier a las 8 este jueves. Perfecto. Hoy al profesor Stephanie, Stephanie de Vida Sana, gran programa en Guara. Muy bueno. El que no ha entrenado con la profesora Stephanie no No sabe lo sabe que es nada. Guara. No sabe lo que es Guara. ¿Qué opina Ignacia Torres sobre la actualidad del programa Masama? Sobre todo que la implementación nos comentabas que costó, que es un territorio difícil de acceder, que gracias al esfuerzo profesional y tanto de los líderes comunitarios que nos ayudaron mutuamente a implementar el programa. Pero, ¿qué opinión tienes tú de la actualidad del programa? Hoy el programa es un... Yo amo el Masama. Yo soy como muy amo el Masama. Yo podría trabajar siempre en el Masama. Antes decía no, de hecho mi primer trabajo fue el Masama, en Iquique. Y yo decía, no puedo estar trabajando mucho tiempo acá, porque si no voy a perder mi profesión. Y en realidad, no. O sea, a eso es lo que yo quería llegar. Que en realidad, como volviendo a la pregunta que hiciste antes, de la Claro, terapia ocupacional, uno como terapeuta ocupacional, hay varias colegas, hay varias TEO a lo largo de Chile que su trabajo es el trabajo intersectorial. claro. Entonces es hacer estos como conexiones con todas como las ofertas programáticas que hay, porque cuando Jim partió, cuando Jim se fue, y vinieron otros colegas, ahí uno tenía que igual, ahí como que volvía, me volvía a Se nos conectar perdió el con... audio un poquito. Me llamaron, ahí sí. Sí. Ya. Ay, perfecto, 10 de 10. Continúa nomás, Ignacia. Ya. Entonces, ahí como que me fui igual un poquito trabajando de manera intersectorial, que es el fuerte igual del Masama, porque nosotros trabajamos 3 meses nomás con grupos. Después de esos 3 meses, esa persona no puede volver a entrar hasta el otro año. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Hacer el nexo con los otros programas que pueda acceder la persona y no pueda perder su participación en la comunidad.
¿ya? Claro. Entonces el Masama es un programa que realmente te mantiene como dentro de la comunidad, porque insisto, no son solamente talleres como de kine, no son solamente juegos que se hacen como para la memoria o para la atención, sino que también es para poder insertarte en la comunidad. A lo largo de Chile hay un Instagram que se llama Juntos Somos Más, que ahí muestran mucho lo que hacen los programas Más Ama a lo largo de todo Chile. Entonces, tú ves a las personas mayores y tú no puedes creer que hay personas que juegan mejor que uno. Entonces, ¿Puedes repetir el Instagram, Ignacia? Para los que nos están conectando, por favor. juntos somos más, ese Juntos programa. somos más. Yo actualmente Perfecto. no soy parte del programa Masama, pero siempre lo voy a tener ahí. Entonces, eh, el programa Masama en Guara, uno pensaría que la gente no sabe nada, como que no tiene idea sobre proyectos, que no tiene idea de cómo hacer algún tipo de capacitación, y en realidad, al final yo creo que yo terminé aprendiendo más, como que De hay, ellos. sí, porque hay personas que se sientan contigo a hablar y te dicen, no, ¿sabes qué? Tengo este proyecto y me gustaría como hacer esto. No, es que no puedo ir hoy día porque tengo que ir a algo del FOSI, después tengo que ir al otro pueblo y que la cuestión y que esto otro. Entonces, uno ve mucho activismo en personas mayores allá. El Líderes tema, comunitarios. exacto, de varios líderes comunitarios, de varios potenciales de líderes comunitarios, personas que ellos pueden llegar y decir, no, ¿sabe qué? Yo voy a hablar con el alcalde y yo voy a ver qué puedo hacer con esto, o yo voy a hablar con tal oficina, o dónde puedo ir, qué puedo hacer para poder mejorar O esto. aquí en el norte de Chile, voy a hablar con tal minera. Exacto, entonces son cosas que uno desde la ignorancia piensa que por ser rural están muy alejados, que no tienen como muchas oportunidades, pero en realidad las oportunidades faltan, pero la gente las busca. Entonces, es bien significativo igual el programa ya, fue bien triste como, porque ahora el programa está en una pausa, entonces, por lo menos en Guara, esperemos que Claro. esté en una pausa, pero la gente le gusta, la gente quiere, le gustan los talleres, le gusta saber que cada semana, tal día, tal hora, tienen estas actividades que les sirve para poder sacarlos de la rutina, porque gente que eran hombres así, yo hablando como mujer, eran hombres como muy, ¿cómo puedo decirlo? Eran hombres como muy, ellos trabajaban nomás, ellos no Claro, hacían era nada más. Ellos no nada más hacían que nada más. trabajar. Ellos estaban en su chacra, ellos trabajaban y al final, con el pasar del año, eh, Claro. eran las primeras personas que estaban ahí. Entonces, a las partes de kinesiología eran como las más activas, pero después les gustaba como meterse, porque muchos piensan que en la terapia ocupacional se juega nomás, pero la terapia ocupacional interviene por medio del juego. Entonces, eh, al final eran esas mismas personas que eran muy reacias a los talleres, que ellos eran los que querían hacer estos juegos de estimulación cognitiva, de estimulación creativa. Entonces, era bien gratificante, bien gratificante. Bien gratificante. Oye, qué lindo eso que nos dice que Ignacia, porque lamentablemente de repente las autoridades, quizá los gobiernos centrales o la gente el panel de expertos que define los presupuestos anuales en la política y todo el tema, ojalá pudiera inundarse de esto y poder tener un conversatorio un poco más amplio para que puedan, no sé, recabar un poco más de la experiencia de los colegas, porque la verdad es que Ignacia y yo iniciamos el programa, un programa que a lo largo de aquí del Geronto Javier se ha hablado mucho, pero aquí en el norte de Chile siempre se busca perfeccionarlo porque la dispersión geográfica es muy amplia, son kilómetros y kilómetros de desierto y de quebradas y de vegetación también. No nos crean Sí. que somos Marte, que somos No, es bien bonito, es bien lindo. bien bonito. Sí, es bien lindo. Igual dentro de todo, como sumándole a lo anterior, gracias igual a que empezamos a hacer talleres, nosotros pudimos unir comunidad. Existen dos localidades que se llama Quillahuasa y Guaraciña, que ellos están literalmente como a 20 minutos
de cada pueblo y logramos poder unir a estos dos clubes adulto mayor. Entonces, como los unimos, ellos iban, Guaraciña iba a Quillahuasa, después fuimos a Tarapacá. Quillahuasa y Guaraciña iban a Tarapacá, y ya a fin de año logramos hacer los talleres e inaugurar la sede de Guaraciña. Entonces la gente de No, mira lo que me sí, perdí. sí, te perdiste un picante conejo, pero muy rico. No lo puedo creer. Entonces, claro, fuimos para allá, hicimos talleres allá y claro, o sea, gracias a eso nosotros también logramos hacer una actividad que fue del buen trato a la persona mayor en Quillahuasa, que Quillahuasa es un caserío, pero tiene una sede, que eso yo creo que destacamos de Guara, que las sedes allá son inmensas, son gigantes. Entonces, se logró hacer una actividad ahí y se logró visibilizar que hay personas mayores ahí como que son activas en su comunidad. Oye, yo quiero participar. Deme más oferta. Deme más Exacto. oferta. Entonces, gracias a eso, igual siento que se dio mucha visibilización a Guaraciña. Entonces, este año el CDAM va a empezar a hacer talleres en Guaraciña, en la localidad de Perfecto. Guaraciña, que esa es la idea. Para los que se conectan, los espectadores que no conocen, el CEDIAM son los centros diurnos que son encargados de la municipalidad, Ujú, que también tiene profesionales y también le ofrecen una oferta programática a las personas mayores, solo que el programa más es diferente, es un poco más enfocado en la salud, de atención primaria, claro. de acercar a la comunidad a la salud, de la prevención. Ujú, Muchas veces el kinesiólogo y la terapeuta ocupacional son la dupla funcional que va a los pueblos, como decía Ignacia. ujú. Así que es muy importante poder darse estos tiempos para poder conversar sobre esto y poder valorizar un poquito más Sí. en creer de que podemos combatir el edadismo, podemos prevenir Mm, síndrome geriátrico y como dice la colega, podemos prevenir también el aislamiento social y mm. fomentar la participación. Ignacia, se me queda una pregunta en el tintero, solo una, que nos gustaría saber aquí en el Geronto Javier, yo como conductor. La interdisciplinaridad, ¿cómo es trabajar con un kinesiólogo? Cuéntanos un poquito, pero desde la mirada de una terapeuta ocupacional. Me río porque es lo que todos pensan. No, es trabajar con un Complicado. Ah, complicado, no, no, trabajar con un kinesiólogo es distinto. La verdad es que trabajar con un kinesiólogo en un contexto tan comunitario es distinto a trabajar con un kinesiólogo en una sala de rehabilitación. claro. Es porque el kinesiólogo yo siempre he dicho que complementa